Este año es el año récord de la participación mexicana dentro del Festival de Animación de Annecy. Hay más de 25 mexicanos participando. Tenemos 2 cortos en selección oficial, tenemos un proyecto de televisión en selección oficial, hay un largometraje en selección oficial fuera de competencia, tenemos un proyecto para pitching en el mercado audiovisual y bueno, tenemos también conferencias de mexicanos notables. Está Guillermo del Toro trabajando en el MIFA Campus y tenemos también la conferencia de Jorge Gutiérrez, que está presentando su nuevo trabajo que es Kung Fu Space Punch, y también va a mostrar un adelanto de su proyecto de realidad virtual con Google Spotlight de El Hijo del Jaguar. Entonces me parece que es muy relevante la participación, no solo en términos de visibilidad, porque estamos en todos lados, todo tipo de actividades, pero también los estudios mexicanos que están participando acá son estudios emblemáticos. Está René Castillo, Juan José Medina, León Fernández, Luis Patricio Salmón, etcétera. Entonces hay una participación muy sólida del talento mexicano que está proyectando al exterior. Entonces, me parece que es buenísima. Mi nombre es René Castillo, soy animador. Yo empecé haciendo animación hace 25 años más o menos. Yo empecé haciendo animación stop motion, animación cuadro por cuadro. Pues yo vine aquí a este festival en el 98 por primera vez. Hice un cortometraje que se llama Sin Sostén y ese fue selección oficial en el Festival de Cannes. Y estando en ese festival, un chavo me dijo, oye, ¿vas a ir a Annecy? Y yo dije, ¿qué es eso? El festival de animación más importante del mundo. Y yo, ¿cuándo es? En una semana. Y yo, perfecto. Y estuve unos días en París y de ahí vine aquí a Annecy. No, mi película no estaba en competencia, pero sí descubrí el festival más bonito de animación, ¿no? Es el festival más grande, viene gente de todo el mundo, pues gente que tiene esta pasión, pues, ¿no? por la animación. Este festival empezó como una sección de animación en el Festival de Cannes y fue tan bueno que al año siguiente escogieron este lugar y aquí lo empezaron. Uno de los fundadores fue Norman McLaren, que es uno de los animadores leyenda, digamos, de Canadá, que empezó con toda esta animación como a un nivel experimental y que pues ahora sí que es un, es un referente, pues, ¿no? De la animación. Este festival tiene mucha historia. Arriba de 5,000 cortos aplican cada año y de esos escogen alrededor de 100 trabajos en competencia, entre largos, cortometrajes, cosas de publicidad o series de televisión. Por supuesto todo de animación, eso es, digamos, como la característica principal. Además tiene un mercado que se llama MIFA, que están las empresas más importantes ofreciendo ofertas de trabajo, sus proyectos, conferencias y la parte, pues, el corazón del festival, que es la competencia justamente. Como te digo, compiten muchos, llega un jurado que son siempre, pues, también leyendas de la animación o gente muy importante y se otorgan los premios. Es complicado ganar un premio aquí, es complicado que te seleccionen. De hecho, este año por primera vez hay 2 cortometrajes mexicanos en selección, lo cual es un logro enorme. Uno de mis cortometrajes fue selección aquí, Hasta los huesos, y ganó 3 premios aquí, lo cual fue así increíble. En el 2001 cuando vine estaba feliz de estar aquí y cuando ganó para mí era así de, no lo puedes creer, pues, ¿no? Eso es así como increíble. Y luego me invitaron de jurado, yo fui jurado aquí en el 2002. Y también es increíble, pues, ¿no? De jurado te tratan también de una manera increíble. Así es que tengo unos recuerdos bien bonitos de este festival. Han sido experiencias, pues bien grandes, pues, ¿no? Que no se te olvidan.
¿Cuánto daría porque tú estés a mi lado? Pero sabes que me conformo con saber que tú piensas en mí. Aquí las relaciones amorosas siempre ocupan un primer plano. Las mujeres juegan al amor. Mi primer novio allá en el Cerezo fue el Rana. Muy buena onda, pero muy posesivo. Y me decía que imaginara yo que estaba en Acapulco. Yo soy Carolina Corral, directora del cortometraje animado Amor Nuestra Prisión. Últimamente hago mucho documental independiente. Después de una larga historia con la academia la abandono porque no me es suficiente contar mis historias a través de un texto escrito y empiezo a hacer documental con mi productora Magali Rocha. Presentando un cortometraje que se llama Amor Nuestra Prisión, que está en competencia en la sección Perspectivas 1. Es un cortometraje de animación, son técnicas diversas, es cut-out pero está mezclado. Es un documental que habla sobre el amor en la prisión, son reflexiones de diferentes mujeres privadas de su libertad que hablan sobre lo que significa el amor para ellas estando en esta condición. Con ese chavo yo me pensaba casar. Su mamá ya me había llevado el vestido. Hace 8 años que trabajamos en esa cárcel y la historia empezó reflexionando con ellas sobre los amores que tenían adentro de la cárcel. Ellas pueden visitar a los internos del penal varonil y entonces yo le propongo a los estudios Animatitlán, a mi colega Luis Felipe Alanís, que es el animador de este proyecto, que hagamos un documental animado sobre la cárcel. Yo ya llevaba haciendo varios documentales dentro, pero de una forma muy limitada, no te dejan pasar la cámara a muchos lugares. Y entonces la animación nos permite imaginar la cárcel, entrar a donde queramos y además alimentar esta idea del amor romántico que da para mucho en la animación. También les dimos talleres de teatro a las internas del penal para que empezaran a imaginar y parodiar sus propias relaciones amorosas, para que empezáramos a problematizarlas, a politizarlas. Y después de grabar, después de los talleres de teatro, hicimos un guión escrito que después fuimos reduciendo, grabamos con ellas entrevistas adentro de la cárcel. El guión final resultó de las entrevistas que les hicimos, las recortamos y quedó la esencia en el cortometraje. A partir de ello yo platicaba con Luis Felipe Alanís sobre la situación de la cárcel, le enseñaba fotografías y le dejé total libertad para imaginar desde su talento como animador, a él y a su equipo, a que realizaran la parte de la animación. Querían relaciones sólidas. Pues si ese es el requisito, con tal de no estar sola aquí como perro, cometen la estupidez de casarse con alguien que no conocen. Es inestable emocionalmente, cambia de marido. La animación nos tomó cerca de 1 año y fue un poco un experimento que iba avanzando conforme podíamos financiarlo. Tuvimos el apoyo del FONCA, la beca de jóvenes creadores. Animatitlán avanzaba y animaba conforme podíamos. Fue un guión un poco experimental y que se hizo en el camino, con las posibilidades que había. Y ese proceso también está padre, no estaba súper pensado de inicio a fin, lo fuimos construyendo juntos. La razón por la que venimos a Annecy es porque me parece que es el encuentro de animación más importante del mundo, porque es el único lugar que conjuga tanto el talento artístico como los animadores, los ilustradores, los directores, con el talento de producción, el talento económico. Vienen distribuidores, vienen canales de televisión, vienen broadcasters. Es el punto de encuentro entre la creatividad y la parte financiera para desarrollar los proyectos. Por eso considero que es importantísimo venir a Annecy.
Es el 6º año que venimos y es el 4º año que ponemos un stand en el mercado internacional del festival. La presencia que estoy viendo de México en Annecy en el 2017, la verdad es increíble. Para empezar, Guillermo del Toro está de padrino de MIFA. 35 mexicanos vinieron, están enseñando cosas probaditas del talento y sabor que tenemos en México. Y más que nada, lo que me está encantando es esa unión de Latinoamérica en apoyar al talento mexicano y que ahora en Europa también estén empezando a apoyar. Y empieza a sonar el talento mexicano, el tambor del talento mexicano, se empieza a oír por todos lados. Entonces es increíble. Muchas gracias. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Está lo de VR. Se lo lleva. Chicos, acá están haciendo todo. Este año estoy presentando 2 proyectos. El primero se llama El Hijo del Jaguar, Son of Jaguar, para Google Spotlight Stories. Es un cortometraje de realidad virtual de un luchador mexicano. Y mi idea era que con los goggles de VR obligo a que la persona que se los ponga se vuelva mexicano y se vuelva luchador. Estoy presentando el desarrollo visual de mi próxima película, esperemos, Kung Fu Space Punch, que es una película que trata en la frontera de México y Estados Unidos, en el espacio con Kung Fu. Entonces estamos presentando estos 2 proyectos y creo que chance se anuncia otro proyecto que voy a estar desarrollando. Todavía no me han confirmado, pero vengo súper feliz a presentar todas estas cosas. Soy Palmira Campaña, principalmente me dedico al cómic, pero también hago ilustración y storyboards. Me interesó muchísimo asistir, no solo como profesional, sino también para ver los cortometrajes, los largometrajes, asistir a las conferencias y aprender más acerca de animación. Me gusta mucho ver películas y creo que también otra de las cosas que me gusta mucho es que hay de todo para todos. Hay películas para todo tipo de público, para todo tipo de personas. Pueden ser cosas bastante comerciales, de acción, de caricaturescas, o pueden ser cosas bastante artísticas, bastante maduras. Es maravilloso. Mi nombre es Pablo Bakst, soy productor, estudié cine en el CCC,
Produje cortos en los 90s, entre ellos el cortometraje El Héroe de Carlos Carrera, que ganó la Palma de Oro en Cannes. Soy el productor que generó el proyecto de la película Ana y Bruno. Desde hace 11 años empezamos con este proyecto, que nació con la idea de ayudar a la animación mexicana, ayudar a demostrar que los animadores mexicanos tienen muchísimo talento. Ana y Bruno es una película animada que trata de una niña que tiene que salvar a su mamá de un grave peligro y que se hace amiga de una serie de seres imaginarios que conoce en un hospital psiquiátrico. Es una historia para toda la familia, aunque suena como un tema difícil. Está tratada de una manera en que pueden ir a verla niños arriba de los 9 años, porque sí es un poco compleja la historia, y que a los adultos y a los adolescentes también les va a gustar. Bruno, amor. Hola, Manu. Bueno, pues para nosotros es un honor haber sido seleccionados oficialmente en el Festival de Annecy. Consideramos que es el mejor festival de animación del mundo y estamos muy agradecidos con el festival de habernos invitado. El recibimiento ha sido increíble, maravilloso, muchísima gente en las funciones y las reacciones del público. Pues les gustó mucho y han sido conmovedoras todas las cosas que nos han dicho. Bueno, cuando empezamos con el proyecto, de pronto nos dimos cuenta que para lograr la calidad que queríamos, necesitábamos conseguir más dinero y entonces lo primero que hicimos fue buscar financiamiento en Europa. E inscribimos el proyecto aquí en Annecy y lo aceptaron, venimos aquí a presentarlo en el 2009. En el 2010 nos invitaron a enseñar la escena piloto, vino Carlos Carrera y otros animadores a mostrarla. Y bueno, creemos que es el mejor festival de cine de animación del mundo y es así como lo mejor que nos podía pasar para estrenar la película, el mejor lugar, ¿no? Bueno, Annecy yo creo que uno de los 4 festivales de animación más importantes del mundo. Es importante porque la cultura de animación aquí se puede ver que está muy desarrollada, está muy completa. Entonces, si uno quiere saber a dónde puede llegar la animación o todas las aplicaciones posibles de la animación, es bueno venir aquí para ver ese panorama. Me invitaron al ser seleccionado el corto. Es un corto que codirigí con Lucía Gajá.
Que haya tanta presencia mexicana en el festival, pues es un síntoma de que sí se está desarrollando la animación. No hay una industria aún de la animación, ¿no? Son siempre estudios pues, que están luchando por subsistir, ¿no? Yo creo que es una pregunta para productores o para organizadores de festival como José Iniesta, ¿no? Que yo creo que lo que está intentando es crear una comunidad de animadores o de estudios de animación. Entre más haya relación y comunicación entre los equipos, pues más rápido va a ser el desarrollo, ¿no? Aku ayah ni ompehilek wa yoh ulhap ahlami tiot shiuka ayah ni yap hason chiruki wan shiwel tiot kel hason kiluka soktila hason chiruki tiwa shikne hamba yip muspo. Soy Gabriela Vadillo, directora creadora del proyecto 68 Voces, proyecto que producimos aquí en el estudio en Olacombo. Max Basok Ami Chulchuli Hasham Chulchuli Mishiwi Diala Keleka Dispayo Amigo Ei Abahlamiti. 68 Voces, 68 Corazones es una serie de cuentos indígenas narrados en su lengua originaria con el fin de ayudar a promover y fomentar el orgullo, respeto y uso de las lenguas. Es un proyecto creado bajo la premisa nadie puede amar lo que no conoce y busca ser un granito de arena para ayudar a reenaltecer el orgullo de ser parte de una comunidad indígena y también para dar a conocer la riqueza cultural y lingüística para poder disminuir por lo menos en un poco la discriminación. Chulchuli sukayami humasa hachni kula hi ganara ani wakil chanti humasawi yuhami chulchuli sukayal yamigo humasa hachos cholowe hatohol ab al humasa. Llevamos 4 años con el proyecto, es un proyecto que ha crecido gracias a instancias Canal 11, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, CDI y bueno, en un principio fue gracias al FONCA, a la beca de coinversiones. Es un proyecto que se ha logrado gracias al apoyo de muchísima gente, animadores, ilustradores, músicos, diseñadores de audio, todos los traductores y locutores de las comunidades, que sin ellos no sería lo mismo. Y hacia donde va ahorita el proyecto, hemos buscado que sea un proyecto cada vez más desde la comunidad, que se trabaje más desde dentro, que sean historias que la misma comunidad quiera retratar, tradiciones, cuentos, costumbres que ellos mismos quieran fomentar. Hemos trabajado desde el año pasado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nos ha abierto las puertas a distintas comunidades y ha estado increíble poder trabajar directamente con los niños para que ellos también puedan dibujar algunos de los cuentos y ya nosotros animarlos. Y buscamos ser que pueda ser un detonante, ¿no? Que no se quede en un proyecto de acervo estático, sino que se vuelva un detonante para que se pueda fomentar desde dentro también la conservación de su identidad, su lengua, su cultura. Fomentar el amor por la diversidad. Soy Robin, me dedico a hacer animación. Trabajo en Canal 11, en la barra infantil de 11 niños. Pues soy responsable del área de imagen, de diseño de la barra y a la par me muevo para hacer películas o cortometrajes de animación de manera independiente o a través de apoyos he podido hacer algunos cortometrajes y bueno, en esta ocasión es un proyecto también de cortometraje animado que vengo a presentar para buscar fondeo. Tigres sin rayas es una historia que nació en una materia en la universidad. Yo estudié diseño gráfico porque en ese entonces era lo más parecido a animación que había en ese momento. Entonces en la UNAM había una materia de los últimos semestres que era ilustración. Entonces teníamos la tarea de hacer un libro pop-up infantil y pues, me gustó mucho la idea
hice una historia pequeña de un tigre que nace sin rayas y es la aventura que hace por todo el mundo para encontrarlas. Entonces se quedó ahí, digamos que un poco en el tintero ese proyecto. Lo metí al concurso de Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica. Obviamente no ganó. Eran unas ilustraciones, pues ahora a la distancia me recuerdo que eran bastante burdas. Y se quedó ahí guardado mucho tiempo. Pero siempre que tenía la inquietud de volverlo a retomar, que le tenía fe. Y pues resulta que se perdieron todos mis archivos en una computadora, en una PC viejísima que tenía en la carrera. Y pues no había manera de rescatarlos, tenía nada más un still y un par de textos. Y quería hacerle muy fiel a estos textos que eran muy sencillos, muy ingenuos. Y hace un año volví a retomarlo y pues decidí reescribir el cuento mejor de una vez por todas y buscarlo hacer libro infantil y una adaptación a cortometraje. Y también tengo una adaptación para hacerlo largometraje, animado. Pero digamos que sí ha sido un recorrido de 13 años, ¿no? Desde que se creó en esa materia hasta ahorita que ojalá que pueda ver la luz. ANECI recibe convocatorias de varias categorías y la selección es muy dura. Por lo general es muy complicado quedar seleccionado. Y ahora metí este proyecto como en el rubro de pitches, que es una categoría que se llama Animación Dumont, que es como una selección que hacen de todo el mundo. Son 8 países que eligen para presentar proyectos de manera de formato de pitch. Y por lo que entiendo es una sala de 70 personas donde hay productores, estudios que puedan estar interesados, mecanismos de coproducción, inversionistas para realizar el cortometraje. Es una categoría que me parece que tiene 2 años de llevarse a cabo y califican países cuyas economías no permiten o no tienen todavía bien lograda, amarrada una industria de animación. Entonces México está ahí, afortunado o desgraciadamente, ¿no? Y pues bueno, es todavía una industria incipiente, la nuestra. Pero pues con suerte alguien estará interesado y pues puede ser un paso interesante también para México. Este es el año donde México tiene una presencia mayor en el festival. Eso habla bien, creo que es un resultado de lo que está pasando también, que aunque son oportunidades cerradas y sabemos que las condiciones económicas o políticas no son las mejores, se está abriendo camino, ¿no? Se está abriendo paso la animación mexicana. No hay manera de acallarla tan fácilmente. Entonces el hecho que estén aquí con apoyo, sin apoyo, de manera independiente, quiere decir que se está viendo una nueva génesis, una generación que quiere hacer cosas. Entonces me parece como muy emocionante que México tenga una delegación en forma y ojalá nos conozcamos todos también aquí y podamos hacer otra red de colaboración y llevárnosla allá. A veces estamos buscando la verdad afuera, ¿no? De eso va mi proyecto. Estamos con esta necesidad de buscar las rayas en el lugar más apartado del mundo y a veces nada más hay que voltear a ver al lado. Entonces tenemos muchos amigos mexicanos muy talentosos, muy capaces y aparte con toda la actitud de colaborar. Yo creo que es tiempo de echar mano de ellos. Mi nombre es Luis Pasalmón, soy cofundador de Mairi Animation. Somos un estudio de animación 2D y 3D. Prestamos servicios de animación para contenidos, nos especializamos en contenidos infantiles y otra parte desarrollamos propiedad intelectual. Siempre hemos tenido el sello de privilegiar el arte y buscar un equilibrio en cuanto a lo que se necesita para desarrollar y fomentar la industria de animación. Empezamos una propiedad, Juan Fútbol, con Cartoon Network a inicios del año pasado y este año estamos terminando una hora de contenido más o menos con la segunda temporada.
hemos trabajado con estudios locales como Anima, como Platypus, hemos estado formando parte del festival de Pixelatl y tenemos la convicción de hacer industria, sumar y avanzar todos como un equipo. Mairi más o menos se compone de 30 personas, es una base estándar, pero puede crecer o decrecer dependiendo de la producción. Hemos llegado a ser hasta 85 personas y cómo funciona es dependiendo del proyecto, pero por lo general está formado por una base de arte importante. Hay algunos animadores 3D, tenemos muchas veces artistas remotos y animadores 2D, un pipeline ya como muy robusto en cuanto a 2D y pues también una parte de producción importante que hemos estado fortaleciendo con el paso de los años. Es mi tercera Annecy, hemos estado viniendo anteriormente, es uno de los mercados más importantes de la industria, aquí ves de todo. Lo que está muy padre de Annecy es que es como un equilibrio muy interesante entre las proyecciones del festival, entre el arte y entre la parte de negocios, que es donde ves a los ejecutivos y a todos los productores de estudios. Yo creo que es un mercado que vale mucho la pena, donde puedes como seguir la relación, la plática que empezaste o entablaste a inicios de año, o darle seguimiento a algunos proyectos, y también es como una gran ventana como para nivel artístico, por lo mismo que es como muy equilibrado, como para también jalar nuevos clientes o posicionar un nuevo proyecto. Yo veo mucho talento en México esperando una oportunidad. Entonces, veo cada vez más independientes, organizados, pero creo que nos falta un apoyo de verdad sustancioso para que eso pueda concretarse en una industria de la animación. Muchos del lado creativo que tenemos estos proyectos de series animadas, biblias, cortometrajes, que estamos comenzando a investigar cómo podemos mover estos proyectos, cómo conseguimos fondos. Yo creo que es probar la fórmula de apostarle por la carpeta para otra vez seguirla presentando en festivales como este, acercarse a estudios, acercarse a posibles canales de televisión, inversionistas. Bueno, yo pienso que no se puede estar en los dos universos simultáneamente. Te dedicas a crear o a la parte como artística y alguien más me parece que debería estar haciendo la función de negocios o buscando financiamiento. No me gustaría que los proyectos, este en particular, quedara parado a falta de un apoyo importante. Entonces yo creo que sería empezar a apostar a hacer teaser, por ejemplo, o pruebas más en forma, y a lo mejor convocar un equipo de colegas que quieran participar en el proyecto, jóvenes animadores que quieran participar, ¿no? Hacer una especie como de servicio, encontrar alguna manera de un intercambio justo y poder hacerlos. A los artistas nos falta esa parte de modelo de negocio que obviamente puede ser algo redituable y que beneficie a todos, ¿no? Para que pueda ser un ciclo pues sano. Y creo que a la parte de los negocios les falta contenido de calidad, entonces creo que ahí está el área de oportunidad. Y reconocer esto, Joan Lofts, la productora de Peppa Pig, nos decía en el festival de Pixelatl que no podíamos hacer todo, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a trabajar a la mala, por cómo son las circunstancias de nuestro país, que nos toca hacer la Biblia, diseñar los personajes, animar, ser productor, director, ¿no? Guionista, y pues eso no puede ser, nos decía, tienes que conseguirte guionistas de animación. ¿No? Yo he pecado mucho de trabajar de manera solitaria, justo para no tener que depender de apoyos y no pedir favores sin un retorno económico, digamos, justo. Entonces me ha tocado hacerla de todo y creo que es tiempo de más bien empezar a hacer equipo, ¿no? Creo que este festival como Pixelatl ha favorecido eso, que se construya un gremio y una red de pues, amigos, la verdad son amigos que están dispuestos a apoyar los proyectos. Entonces me parece que ese es un buen camino. Quizá apoyar un proyecto de alguien y luego echarle un montón a otro. Hay muchísimos apoyos en diferentes niveles de la producción. El problema es que no existe ningún apoyo más que Ideatún para el desarrollo de proyectos de propiedad intelectual. Y creo que eso es lo que hace falta, o sea, tener mucho más apoyos para el desarrollo
Después tener otro apoyo para la creación de pilotos que después puedan venderse. Después apoyos para salir a vender y después obviamente los apoyos de producción que ya existen. El reto que tenemos en México es conocer bien los apoyos y poder tener incentivos de coproducción, porque de nada sirve pues crear y que nadie vea tu producción, lo que has creado, tu obra de arte. En cambio, si tenemos acuerdos de coproducción con otros países, hay más posibilidades de que se pueda ver, que haya más ventanas para compartir la producción realizada. Entonces creo que el reto que tenemos como creativos y como productores y directores de estudio es encontrar mecanismos de producción. El día de hoy estamos viendo que todas las series, todos los largometrajes se producen en 3 o 5 países y tiene que ver con esa razón. Hacer animación es muy caro, entonces hay que crear una red de colaboración internacional que permita poder pues, dar luz a estos proyectos, que se puedan ver en las pantallas, que es la misión de este arte. Este año en especial el país invitado es China y yo estoy haciendo mi primer largometraje y es la primera coproducción México-China y mis socios están aquí y la verdad es que otra vez era obligado para mí estar acá con ellos. Parte de lo que están presentando justamente es nuestro proyecto, pues, ¿no? Que estamos haciendo, además de las juntas de trabajo, pues, ¿no? Que tengo con ellos. Yo empecé haciendo stop motion, yo estaba fascinado desde niño con la plastilina, entonces digamos que el stop motion para mí fue durante años mi pasión absoluta. Tengo un estudio, hacemos animación en 3D, en 2D, en stop motion. Y la verdad es que me encanta la animación en todas las formas. Y de alguna manera para este largometraje, por las complejidades también de la misma historia y de los escenarios y de los personajes, pues esta peli es en 3D. Sin embargo, para mí, como te digo, la animación es animación, pues, ¿no? La verdad es que esa tecnología ha evolucionado increíblemente y ahorita ya estamos en un nivel donde podemos realmente mostrar imágenes y concentrarnos en lo más importante, que es justamente las emociones. O sea, mostrar una historia con emociones y ahora sí que conmover a la gente. Creo que nuestro siguiente reto como país es empezar a producir a destajo, o sea, tener 20 producciones simultáneas, continuas, que cada año se estrenen 10 o 15 producciones, largometrajes, y tener series. Estar produciendo series para canales de televisión internacional todo el tiempo, porque eso va a generar una industria. Si no queremos tener fuga de talento, tenemos que darle a los creativos la oportunidad de trabajar en lo que les gusta hacer, y ese es nuestro siguiente reto, producir, empezar a producir. Es la época de oro de la animación en México. No solo se están haciendo películas nacionales, pero se están empezando a hacer colaboraciones con estudios extranjeros. Y preproducción en México, yo ya creo que está compitiendo con la preproducción de cualquier país. Y en producción estamos empezando a hacer cosas increíbles. Y creo que ahorita las escuelas de animación, por primera vez, ya están enseñando la parte técnica al nivel de lo que se está haciendo comercialmente y profesionalmente. Entonces creo que estamos en una época gloriosa. Nunca había habido más trabajo en animación. Entonces creo que México está en el momento exacto para aprovechar este tiempo. Creo que el estatus actual de México en la animación es como si fuera una caldera que está hirviendo, que está a punto de explotar y empapar al mundo y a todo el universo por la creatividad que tenemos. Pero lo que nos hace falta es la financiación. Nos falta la financiación para poder producir con recursos propios y poderle dar pues, el sustento a los creativos, que puedan ser creativos, que puedan vivir de su talento. Es lo que nos hace falta como país. Nuestro siguiente paso, como ya lo decía, es producir. Tenemos que producir largometrajes, series continuamente y que los estudios se consoliden, que tengamos 10 Mighty Studios, 10 Anime Studios, que estén todo el tiempo produciendo y pues teniendo diferentes puntos de vista o diferentes formas de crear para también enriquecer lo que vemos en nuestras pantallas en México, que no sea siempre lo mismo con la misma estética, sino que sean nuevas posturas, nuevos proyectos, nuevas narrativas. Por un lado, pues, soy diseñadora y animadora, queriendo regresar a los demás algo a través de lo que sé hacer. Siempre he creído también en la parte que tenemos, la responsabilidad social que tenemos como medios de comunicación. Y por otro lado, es viendo la oportunidad que hay en los nuevos medios, animación, formatos cortos, redes sociales, internet, como herramientas de cambio y una gran herramienta de comunicación. Fomentar también una reinterpretación desde lo contemporáneo, de lo mexicano.
desde nuestras trincheras y a nuestros colegas. Tratamos es de motivarlos a venir, ¿no? Y pues es muy importante no solamente que venga 1, 2 estudios, 3 estudios o vengan creativos independientes, sino también venir como a nivel industria, que nos vean como Juegos Olímpicos y salir a ganar medallas. Y también pues como darle una línea que se vea como conciso, que se vea como redondito toda la parte de proyectos a nivel artístico, a nivel industria, a nivel negocio. O sea, tenemos que venir más, tenemos que hablarnos más, tenemos que desarrollar más proyectos de calidad y sobre eso pues saber explotar las oportunidades que tenemos para crecer todos. Creo que actualmente hay muchísima gente estudiando animación y esto va a detonar un boom y un auge como ya se está viendo. Los cortos animados que se hacen ahorita son cada vez mejores, o sea, yo veo los cortos de cada año y el nivel va subiendo y cada vez hay mayor cantidad. En México tenemos una gran cultura plástica. Ahorita ya hay muchas escuelas egresando chavos, hay muchos estudios nuevos, gente con nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que el empezar a tener más presencia aquí es justamente para que vean que hay mucho. Hay mucho todavía que, pues, muchos territorios que explorar y que ganar, pues, ¿no? La verdad es que yo espero que cada año tengamos más proyectos aquí en Annecy. Este 2018 fue un año excepcional. Hay 27 mexicanos, hay 14 estudios representados aquí en el mercado de animación del Festival de Animación de Annecy. La presencia mexicana ha ido creciendo. En el Territory Focus lo que pasa es que se hicieron pitches de 5 proyectos mexicanos. Esos proyectos son los más relevantes que consideramos en este momento. Se hizo el pitch, por ejemplo, de Vikingos, que es una serie que está por salir en el canal de Cartoon Network. Se presentó el pitch de Insomnia, que es un largometraje stop motion, que va a ser el primer largometraje stop motion mexicano, que está haciendo en Guadalajara, dirigido por Luis Telles. Se hizo el pitch de Dog Central, que es una propiedad que fue finalista de Idatún del 2018, acaba de pasar por el bootcamp. Se presentó My Brother the Monster de Gasolina Studios, que también fue finalista de Idatún. Y se presentó obviamente Color Monsters de Vanilla Studios, que también fue la ganadora de series preescolares el año pasado, en el 2017. Entonces de eso se trata el Territory Focus. Y también obviamente presentamos nuestro teaser del Cine Minuto del festival, que ya está en las redes de Pixelatel por si lo quieren ver. El objetivo de hacer estas sesiones es, pues, seguir conectando a México con el mundo, buscar acuerdos de coproducción, buscar penetrar en nuevos territorios, como es el caso de Vikingos. Cartoon Network Latinoamérica tiene la región, pero pues están abiertos que se vea esta propiedad en otras partes del mundo. Dentro del Territorio Focus, Mighty fue uno de los estudios que presentó. Somos un estudio 2D y 3D que estamos en Guadalajara. Presentamos un proyecto que se llama Viking Tales, que es un show desarrollado por Ivanovich Verduzco, director de arte en Mighty, y que ganó hace 2 años el festival en Ideatún. Después de un tiempo tuvimos la fortuna de que fuera tomado por Cartoon Network para desarrollar un piloto, el cual estamos por estrenar, y fue lo que presentamos a manera de la actualidad, la realidad y parte del talento y la calidad que se hace en México. This is how Vikings hunt for food! Wait, I thought we were having dragon egg omelet. Recuerdo que en el 2012 veníamos nada más 6 mexicanos, teníamos un stand mucho más pequeño, era difícil conseguir reuniones y bueno, la historia ha cambiado muchísimo. Ahora la gente viene al stand, quieren conocernos, quieren conocer estudios mexicanos. La animación mexicana está en ebullición, está creciendo y estamos en un muy buen momento.
Yo soy Ernesto Molina, trabajo como director creativo en Gasolina Studios. Empecé yo mi carrera en animación gracias al Pixelatl, a la Cumbre de Atún, donde piché por primera vez en el 2015, lo que empezó a escalar un montón de sucesos que me llevaron a Gasolina. Actualmente estamos ahorita aquí en el Annecy, justamente para seguir moviendo la propiedad intelectual que más nos importa, que es mi serie My Brother the Monster, con la cual ganamos el financiamiento de IMCINE para hacer un teaser y estamos esperando respuesta para ver el otro financiamiento que van a dar a final de junio para la producción de la serie. Principalmente estamos buscando justamente distribuidores en Europa, partners de coproducción en Europa y todas las alianzas que podamos hacer para llevar a cabo esta producción a finales de este año, que espero nos vaya muy bien, la verdad. Venimos con muchas expectativas, es mi primera vez en Annecy y he estado muy sorprendido sobre el mercado de MIFA, realmente que puedes caminar a donde quieras y siempre va a haber una persona con la que hablar, que le puedes presumir lo que haces, que puede entender lo que haces, que pueden generar un vínculo muy especial y a partir de ahí ya sea conseguir una mejor difusión de tu estudio, conseguir más trabajo o inclusive abrir puertas para la IP que intentas mover en el mercado. César Cepeda, trabajo en Cráneo Studio, es un estudio de animación stop motion, estamos en la ciudad de Puebla y estamos desarrollando proyectos en animación stop motion, tratando de especializarnos en esta técnica. Ahorita estamos trabajando con un proyecto que se llama Julia y el portal del abismo, es un largometraje en stop motion. Ríndete, ocúltate en el bosque, espera tu momento y entonces... Bueno, creo que es un gran mercado. Nosotros hemos venido gracias a la oportunidad de Pixelatl, del apoyo que nos ha dado y también del taller latinoamericano de stop motion. Competimos en el taller por una acreditación, al final nosotros resultamos ganadores y pues ahora tenemos la oportunidad de venir, medir un poco las tendencias del mercado, saber qué está pasando, qué se está haciendo en la industria en cuanto a técnicas, estilos, producción, etcétera, ¿no? Y pues la idea es venir, compartir procesos, compartir qué es lo que está pasando y poder sacar información que pueda ser útil para el desarrollo de nuestro proyecto. Yo creo que todas las técnicas de animación son buenísimas. En particular creo que el stop motion ha destacado a México por su peculiaridad, ¿no? Por su estilo, por su narrativa, por la propuesta visual y eso ha sido creo que un trabajo de la mano de artistas plásticos y audiovisuales que han creado ya un nicho dentro del stop motion mexicano bastante interesante, ¿no? Personalidades como Rita Basulto, Sofía Carrillo, León Fernández, ¿no? Que son gente con la que con algunos de ellos estamos colaborando para hacer largo, porque creemos firmemente que se trata de unir fuerzas y que creo que eso es una de las principales cualidades que tenemos, que sabemos trabajar en equipo y lo podemos hacer bien. Este año creo que hay más mexicanos que en ediciones anteriores, pero creo que podemos ser todavía más y vale la pena que los estudios, que tanto los estudios emergentes como estudios que ya tienen una consolidación, vengan a saber qué está pasando con la industria, a saber qué es lo que se está haciendo a nivel internacional y poder medir fuerzas y un poco crear colaboraciones. Hay muchísima buena voluntad, tanto de compradores, distribuidores hacia México, porque han visto un poco del arte que estamos empezando a exportar al mundo, lo cual se da súper atractivo. Hola, yo soy Miguel Ángel Uriegas, estamos al frente de Fotosíntesis, que es el sello de entretenimiento con causa de Grupo Mantarraya. Estamos aquí en Annecy porque tenemos la primera película de Fotosíntesis, El Ángel en el Reloj, que está en la selección oficial, fuera de competencia. Felices pues, de ser parte del equipo de México y de poner el nombre de nuestro país en alto. Pues, estamos aquí participando y conociendo gente, creciendo nuestra red, viendo qué más proyectos podemos hacer y cómo podemos lograr hacer alianzas padres con otros países para hacer más y mejores proyectos. Trabajo que hace el equipo de México, que hace José Iniesta con ProMéxico,
pues la verdad es que es increíble, es súper admirable. Creo que tenemos una presencia fuerte, creo que estamos haciendo cosas muy padres, estamos creciendo mucho. Pues no me queda nada más que estar agradecido porque existe este tipo de apoyo y este tipo de respaldo, de poder tener un lugar donde poder operar, donde poder hacer tus juntas, donde poder conocer gente, crecer, como dije, tu red y pues a darle para adelante. Yo creo que vamos muy bien y vamos creciendo. Mi nombre es Carlos Gagiola, soy director general de Demente Studio. En Demente Studio prácticamente nos encargamos de hacer animación digital 2D y 3D. Actualmente estamos trabajando para compañías como Warner Brothers, Sesame Studios, Discovery Kids. Recientemente trabajando para empresas en Inglaterra como Wildbrain, empezando también en el negocio de la propiedad intelectual con un proyecto propio del estudio llamado Doc Central. Básicamente, como todo comenzó, fue que inscribimos Doc Central en Ideatoon y fuimos seleccionados para el bootcamp después de recibir gran retroalimentación de expertos internacionales que vienen a entrenarnos. Tuvimos la sorpresa de que fuimos seleccionados para las finales. Para nosotros es muy bueno porque pues estamos buscando un broadcaster que nos apoye con la exposición de nuestra serie que queremos producir. En estos momentos estamos en pláticas con Cartoon Network y con otros televisoras de igual manera, donde estamos muy cerca de ser también seleccionados para poder empezar la producción. Entonces, pues básicamente de esa manera es como nosotros trabajamos. Por un frente, el frente de los servicios, comerciales de animación, series para otros países, y por otro lado, el negocio de la propiedad intelectual, donde apenas estamos iniciando con nuestro primer proyecto. Creo que en el caso de Pixelatl es muy bueno todo el apoyo que está dando y creo que las iniciativas que está haciendo a mí dentro del mercado, dentro de este festival, creo que lo que más ayuda es el networking, el poder platicar con todos, estar aquí, comer con ellos, platicar con ellos, tomar chelas con ellos. Yo creo que eso nos abre puertas con otros estudios para más trabajo y para que también conozcan un poquito de tu trayectoria y un poquito de lo que haces. Y eso también nos ayuda porque empezamos a colaborar, empezamos a ver formas de trabajar en conjunto y eso también nos ayuda como industria. Hola, mi nombre es Gabriel Villavicencio y vengo representando a Vanilla Studio aquí en el MIFA en Annecy 2018. Vanilla Studio nos dedicamos a hacer contenido original para series y próximamente estamos planeando hacer un cortometraje para hacer una película de animación 3D. En esta ocasión presentamos Color Monsters, que es una serie de animación que estamos ya en producción con gente de Inglaterra y venimos aquí a buscar alianzas y nuevas propuestas de coproducción. Territory Focus tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto y también presentamos tecnología como realidad aumentada que hemos estado trabajando y desarrollando dentro de Vanilla Studio y afortunadamente tuvimos una buena reacción del público. Fue muy buena la respuesta que recibimos de parte de la gente. Nos preguntaron algunas cosas de transmedia y de cómo podemos llevar a cabo este proyecto a estas nuevas generaciones, porque nuestro proyecto es para preschool y estamos conscientes de que los niños están creciendo con nueva tecnología y estamos tratando de hacer cosas de calidad para ellos con estas nuevas tendencias.
Me parece muy interesante y muy importante la participación de los mexicanos aquí. Al parecer somos 27. La colaboración con Pixelatl ha sido clave, ya que gracias a ellos esto ha sido exponencial para nosotros y nos da una apertura enorme ante el mundo. Realmente el mundo está conociendo el talento mexicano que hay y es lo más importante aquí, conocernos y hacer buenas relaciones personales y de negocio. Soy José Iniesta, director de Pixelatl, y estamos desde aquí, desde Annecy, Francia, en el festival de animación más longevo del mundo y donde Pixelatl desde 2014 tiene un stand. Nos hemos encargado de fortalecer los lazos entre los artistas mexicanos y la comunidad internacional, sobre todo la europea, que atiende este festival. Este año son 12 empresas, alrededor de 20 personas en total de México. Tenemos varios cortos en selección oficial, tenemos un largometraje. Por primera vez en la historia del cine animado mexicano tenemos un largometraje en la selección oficial de Annecy. La película de Salma's Best Wish es la película de MetaQ. Y bueno, tenemos otros cortos que están muy buenos. Tenemos el corto de Casiopea, tenemos el corto de un mexicano que está estudiando en Dinamarca, que también quedó como finalista. Y bueno, nos enorgullece mucho que año con año cada vez vemos una mayor presencia de México en Francia, lo cual nos permite compartir nuestro arte con el mundo, nuestra forma de ver la realidad. Y continuaremos tratando de impulsar la animación mexicana con esta puerta de entrada al mercado europeo que es el Festival de Animación de Annecy. Cráneo Studio es un estudio especializado en el stop motion. Estamos en el centro de la ciudad de Puebla y somos alrededor de unas 13 personas que lo conforman. En el estudio hacemos todos los procesos en stop motion, desde el guión, el arte, los puppets, sets, animación, edición. Hacemos también estructuras. Entonces somos totalmente especializados en el stop motion. Este año somos los socios creativos de Pixelatl y estamos ayudándoles a hacer todo el arte del festival de este año, su Cine Minuto. Y pues estamos muy emocionados de colaborar con ellos. Ha sido un proyecto maravilloso donde hemos crecido bastante, nos hemos puesto nuevos retos en cuanto a la animación, la construcción, y pues creo que va a ser algo que les va a encantar. A mí me encanta el stand con el que venimos este año, ¿no? Muy fuerte en el stop motion y con una energía de cooperación absoluta, ¿no? Que es, yo creo, una de las cosas que nos caracteriza a los mexicanos, ¿no? Esta unidad que tenemos, esta calidez que tenemos, tanto con nosotros como con otros. Pues yo me siento muy cómodo, con muchas ganas de compartir, tanto con los míos como con los que encontremos. Y pues muy contento, estoy muy contento de estar aquí.
soy representante de SAE Institute México. Soy director de las carreras de animación y videojuegos y quizás esa es la razón más importante por la que estoy aquí. Ahora, ¿por qué vendría un director de una carrera de animación y videojuegos a un festival como Annecy? Creo que es muy importante primero pensar que hay muchísima producción que se está haciendo y ver qué cosas están teniendo más éxito, quiénes están apoyando la producción, cómo se está incentivando, qué tendencias hay. Pero también entender que hay un mundo de escuelas y academias que están aportando muchísimo cuando tú vas a las exhibiciones en las salas de cine, de los proyectos seleccionados, tanto de estudiantes como profesionales. También te das cuenta qué tipo de preferencias o tendencias están marcando dentro de la animación, tanto de cortos animados como experimental. ¿Qué está sucediendo con las tendencias de los productos que se están haciendo para tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada? Eso también es importantísimo para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto se está experimentando y cómo se está, a qué lugares se está llegando? Creo que estar en un festival como este te da un panorama muy amplio de las posibilidades de desarrollo profesional y en el caso del que yo me refiero es para mis estudiantes. Que la experiencia que nosotros vamos obteniendo aquí nos ayude a ir desarrollando nuestros programas de estudios, se acerquen mucho más a las necesidades del mercado de la animación mundial y pues no hay mejor lugar para encontrar ese mercado o esas tendencias que en un festival como el de Annecy, ¿no? Que es justamente de industria, es el mercado de industrias más importante del mundo para la animación y por eso es importante estar en Annecy. En esta edición de 2019, Pixelat ha tenido muchísimas noticias que compartir con la comunidad internacional. Primeramente, anunciamos el libro blanco de la animación iberoamericana que hicimos en conjunto con Premios Quirino, con el ISEX de España y con Dibus, que se encargó de levantar todo, pues, la base de datos de los estudios de animación, las escuelas, festivales y además varios white papers de lo que está ocurriendo en el mundo animado en Iberoamérica. También tuvimos el anuncio de que España va a ser país invitado de la 8ª edición de Pixelat del 2019. También anunciamos una nueva convocatoria que vamos a lanzar en conjunto el Festival de Animación de Annecy y Pixelatel, que se llama Shortwave. Esta convocatoria es una convocatoria de cortometrajes, donde lo que estamos buscando es que los artistas puedan expresarse visualmente, creativamente, sin restricciones comerciales y estamos buscando pues llevar la animación a nuevas fronteras. Normalmente el cortometraje es un material experimental que no es de tan alto costo y que además puede funcionar y dar a conocer a los artistas a nivel internacional si quedan seleccionados en diferentes festivales. Esa es nuestra apuesta con esta convocatoria y el mejor socio para llevarla a cabo obviamente es el Festival de Animación de Annecy, con su larga trayectoria y además que pues tiene a todo el equipo de distribución francesa que se encargan de promover estos cortos experimentales con diferentes narrativas que normalmente no tienen salida en canales comerciales. Desde el año pasado ganamos primero la oportunidad de estar en el bootcamp de Pixelatul con nuestro largometraje animado de stop motion llamado La Balada del Fénix. Después del bootcamp pasamos al festival en donde ganamos el premio de Ventana Sur de mejor largo animado en proceso. Fuimos a Argentina en diciembre a pichar el proyecto y ahí volvimos a ganar el premio ahora del Festival de Annecy a mejor largo en producción. Y ahora venimos a pichar acá al festival más importante de animación y pues ha sido espectacular. El pitch estaba dentro del programa oficial, de ser una actividad oficial del festival, que ya es fascinante en sí. Fue en un salón, estaba completamente lleno,
Nosotros presentamos pues la historia de nuestro proyecto y llevamos un teaser que presentamos, conectó mucho con las personas, han venido muchas personas de diferentes lugares del mundo y estudiantes o casas productoras que les gustó la historia, y también se han acercado pues personas que tienen la intención con las cuales podamos colaborar en el futuro, casas productoras de otros países como España, distribuidores de Francia, productores, músicos. Entonces pues sí, sirve mucho para mostrar lo que se está haciendo y para crecer. Uno no sabe al final con quién va a colaborar, y pues aquí es plantar muchísimas semillas de muy alto nivel. La balada del Fénix la dirijo yo junto con mi hermano Arturo, y la balada del Fénix es un largometraje animado en stop motion. Trata sobre la princesa Virian, que descubre que su padre está enfermo y solo ella lo puede curar, y tiene que decidir qué hacer, si salva a su padre o salva al reino de su padre. Y para encontrar la respuesta viaja por toda la tierra con un fénix alquimista sabio que lo guía y lo ayuda a tomar la decisión final. Yo soy Miguel Ángel Uriegas, estoy al frente de Fotosíntesis Media. Es un estudio de animación enfocado en hacer películas con causa. La razón que nos trajo aquí a Annecy por segunda ocasión es nuestro nuevo proyecto titulado Bestia. La película tiene como finalidad generar conciencia sobre la problemática de los migrantes y refugiados de las poblaciones en situación de movilidad en nuestro país y en todo el mundo. Estamos trabajando de la mano con el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y venimos aquí a Annecy al Gap Financing Market, que es un evento muy importante justo cuando estás por cerrar lo último que te falta de tu presupuesto. Para conseguir esos fondos para cerrar presupuesto, estamos aquí para buscar una coproducción internacional, quizás un deal con un agente de ventas internacionales que se suba al barco de una vez. Pues la verdad es que es una oportunidad muy bonita para el estudio, y más en el momento en el que nos encontramos, pues para poder conseguir esos partners o aliados internacionales que nos ayuden a hacer una película más ambiciosa. Yo creo que para la industria de la animación, que está creciendo y que va muy bien, es importantísimo estar presente en los eventos internacionales, en los mercados y festivales internacionales, y pues más que nada aquí en Annecy, que es el más importante del año para animación, para cine de animación específicamente. Es importantísimo estar aquí presentes para representar a nuestro país, pero más allá de hablar de cosas subjetivas como representar a México, sino para de verdad hacer negocios, hacer que los proyectos se consoliden, conseguir aliados estratégicos fuera de nuestro país que nos van a ayudar a crecer nuestros presupuestos, a aumentar el alcance de nuestra distribución internacional, y pues que nuestro talento de verdad sí tenga un impacto alrededor del mundo. Soy Stephanie Gaona, productora de Día de Muertos, creación de Metacube, tecnología y entretenimiento, estudio de Guadalajara, orgullosamente tapatío. Día de Muertos es una película mexicana. Comenzamos con la preproducción en 2012 y la producción se realizó alrededor de 2016. Es una película full CG y en la que contamos un poquito de cómo surgió el Día de Muertos. Tenemos un agente de ventas que es Cinema Management Group. Tomaron la película
antes del mercado de Berlín. Nos ha ido bastante bien en ventas internacionales. Creo, sin temor a equivocarme, que es una de las películas o la primera película mexicana animada que se ha logrado vender en más de 20 y tantos países. Es algo bastante impresionante o importante para nosotros. El que estemos en el mercado de Annecy y en el festival en participación o en competencia, para nosotros nos llena de orgullo, porque también es la primera película mexicana animada en competencia en este festival tan prestigioso. Es uno de los festivales más importantes de animación y es uno de los más antiguos. Yo desde la primera vez que vine a este festival, que fue en 2009, pues era mi sueño, ¿no? De estar en este festival con nuestra película. Pues lo logramos, ¿no? El haber sido seleccionados en una de las categorías en este importante festival es algo padrísimo para mí, para todos los que trabajaron en este proyecto, que son muchísimos artistas mexicanos, en su mayoría jaliscienses, y que pues para todos fue un gran aprendizaje este proyecto, esta película que bueno, ahora lo van a ver en gran parte del mundo, no solo en México, que eso para nosotros es muy importante. En México se estrena el 30 de octubre y bueno, estamos felices porque estamos ya empezando con toda la campaña de lanzamiento y que pronto van a poder ver más en México y Latinoamérica, dirigido al mercado mexicano. Es una labor impresionante la que está haciendo el equipo de Pixelatl. Es uno de los festivales o el festival más importante de animación en México y que ha logrado mucho al traer a bastantes estudios a Annecy. Es para nosotros el tener esta exposición en Francia o ante el mundo, poder convivir y hacer networking con otros países es muy importante para tener visibilidad. Es muy buena esta labor y pues estamos felices de que esté México representado aquí también. El Festival de Cine de Animación de Annecy en Francia es el evento de la industria de animación más importante a nivel mundial. Año con año reúne los estudios y artistas más relevantes del sector para exhibir sus nuevas obras de cine animado en formatos de serie, cortometraje, largometraje y realidad virtual, además de organizar reuniones, clases magistrales y conferencias con expertos de gran trayectoria. En el marco de este evento se celebra también MIFA, el Mercado Internacional de Contenidos Multimedia, un punto de encuentro ideal en términos de coproducción, compras, ventas, financiación y distribución. Este año, debido a la contingencia por COVID-19, el festival tuvo que adoptar un formato online, pero eso no impidió que los creativos mexicanos estuvieran presentes. En esta ocasión, participando con una delegación de más de 20 empresas y profesionales que buscan seguir impulsando la presencia de México en el mundo de la animación. Destacando los créditos de 4 artistas mexicanos que colaboraron en proyectos que formaron parte de la selección oficial del festival, y el esfuerzo colaborativo de Pixelatl, organización dedicada a promover las industrias creativas y conectar al talento latinoamericano con el mercado global. Como todos los años, Pixelatl presenta un stand colectivo para impulsar a los creativos mexicanos y sus proyectos. Conoce aquí a los emprendedores mexicanos que estuvieron presentes en Annecy Festival 2020. Éxodo Animation. Éxodo Animation son especialistas en contar historias. Su técnica destacada es el 3D y se especializan en herramientas para generar pipelines que les permitan trabajar con clientes internacionales desde Guadalajara, Jalisco. En los últimos 5 años, la compañía decidió enfocarse a proyectos de alto nivel, siendo el más reciente Anacronte, un cortometraje con más de 70 premios en diferentes festivales internacionales de animación y cine. En 2010, crearon su primer programa de animación CGI completo para Televisa, y más tarde, la compañía terminó con más de 250 shots de animación y de efectos visuales para la película de ciencia ficción Time Warrior en Estados Unidos.
Este año son los socios creativos del Festival Pixelatl 2020. Autic Animation. Autic Animation de Guadalajara es un estudio de animación autoral especializado en la técnica stop motion. Este año presentan el cortometraje Eclosión, de la directora Rita Basulto, que resultó seleccionado para participar en la categoría Perspectivas. Cráneo Studios. Cráneo Studios es un estudio de animación stop motion con sede en Puebla. Cuentan con clientes internacionales y han sido socios creativos de Pixelatl. Actualmente se encuentran desarrollando Julia y el Portal del Abismo, su primer largometraje animado. Y este año participan en la selección oficial del festival en la categoría Obra Comisionada con el cortometraje Raíz y Mañana, dirigido por César Cepeda. Diomedes Eras. Diomedes Eras es artista independiente que recientemente colaboró como animador con el cortometraje argentino Migrante, un cortometraje animado de creación colectiva realizado por más de 50 animadores latinoamericanos. Migrante forma parte de la competencia oficial en la sección Perspectivas. Theo Lenoble. Theo Lenoble codirigió el cortometraje de graduación Dogs, presentado por la prestigiosa escuela de Gobelin, una obra que retrata la historia de un joven partisano polaco que huye del levantamiento de Varsovia. Ciudad Creativa Digital. Ciudad Creativa Digital es la sede física de un plan estratégico para consolidar uno de los ecosistemas de innovación más activos de América Latina en Guadalajara. Expertos de talla internacional en el campo de la ilustración y animación digital se reúnen y colaboran como mentores en iniciativas para impulsar a los emprendedores digitales mexicanos. El Festival de Cine de Animación de Annecy en Francia es el evento de la industria de animación más importante a nivel mundial. Conoce aquí a los emprendedores mexicanos que estuvieron presentes en Annecy Festival 2020. Osombroso. Expertos en diseño de personajes, dirección de arte y desarrollo creativo. Un par de gemelos en la Ciudad de México que presentan sus servicios de producción de arte para series y películas de animación. Con una amplia trayectoria, Diego y Sebastián han colaborado en múltiples proyectos desarrollando biblias e ilustraciones de alto impacto para impulsar proyectos de IP en mercados internacionales. Han trabajado con diferentes estudios internacionales y nacionales, incluyendo a Warner Brothers, Cartoon Network, Cinema Fantasma, Anima, Mighty, Televisa, entre otros. Casiopea. Casiopea es un estudio de animación de la Ciudad de México enfocada en la producción de animación, diseño e ilustración a través de la mezcla de técnicas análogas y digitales. Su enfoque es en los proyectos de difusión cultural, así como en la creación de cortometrajes independientes, propiedad intelectual y videoclip.
Actualmente colaboran con Cartoon Network y de manera independiente se encuentran en desarrollo de la serie animada The Upper Flat. Bikini Studio. Estudio mexicano dedicado a la creación de arte, ilustración y animación. Do you know where your heart is? Well, I've got an idea. It's in different parts of our body. Bikini Studio busca jugar con las perspectivas y los colores para crear piezas atractivas que conecten con las emociones del espectador. And sometimes in our guts. Love, 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 and love. Cocolo. Mundo Cocolo está dando a conocer su proyecto de propiedad intelectual. Con adorables personajes y su primer promo video tráiler, un piloto de la serie y un video explicando su nueva app con minigames. ¡Uno, dos, tres! ¿Listos para la misión, Ángeles Guardianes? No, si puedo evitarlo. Designare Media. Designare Media, de la Ciudad de México, es una red de trabajo y difusión para arte multimedia y animación. Con 11 años de experiencia especializándose en la producción de animación de cortometrajes y videomapping, ha colaborado con marcas internacionales como Adobe, Google, Air France, así como canales de televisión y oficinas del gobierno. Este año presentan avances del segundo episodio de su IP, Cosmonaut 360, proyecto multimedia que se distribuye a museos y planetarios a nivel internacional y están dando a conocer su producto Full Dome Interactive Mapping, servicio de Surface Mapping inmersivo a 360 grados, con el que se pueden crear experiencias envolventes para conciertos. Demente Animation Studio. Un galardonado estudio de animación con base en Guadalajara, su equipo es especializado en animación 3D y 2D. Entre sus clientes destacan agencias de publicidad global, así como televisoras y casas productoras de alto nivel. Con 6 años de historia, están creando un largometraje animado 2D tradicional, entre otros proyectos. Recientemente han colaborado con Warner Bros., WWE Studios, Discovery Kids, DHX Wild Brain, Sesame Studios, Bardell y Titmouse. Este año, debido a la contingencia por COVID-19, el festival tuvo que adoptar un formato online, pero eso no impidió que los creativos mexicanos estuvieran presentes. En esta ocasión, participando con una delegación de más de 20 empresas y profesionales que buscan seguir impulsando la presencia de México en el mundo de la animación. El Festival de Cine de Animación de Annecy en Francia es el evento de la industria de animación más importante a nivel mundial. Conoce aquí a los emprendedores mexicanos que estuvieron presentes en Annecy Festival 2020. Estudio Morán. Estudio creativo con sede en Monterrey, Nuevo León, México, con más de 15 años de experiencia en diseño de producción y dirección de arte. Fotosíntesis Media. Fotosíntesis Media es una productora de cine de animación con enfoque a causas sociales. Con el objetivo de sumarse a los esfuerzos del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, están produciendo Bestia,
su primera coproducción internacional. Una alegoría sobre el fenómeno de los refugiados y las poblaciones en situación de movilidad en México y el mundo. El Comicólogo. Con estudios de cómics en instituciones como la Universidad de Singapur y el Museo Smithsoniano, la misión del comicólogo es inspirar y ayudar a los creadores de cómics a ser mejores storytellers para que logren un gran impacto con sus historias. Shaman Animation Studio. Shaman Animation es un estudio de animación centrado en el desarrollo de contenido para televisión y largometrajes. Han producido varios cortometrajes animados que han participado en distintos festivales por el mundo. También series animadas para televisión, dirigidas a preescolares y niños menores de 13 años. Wakal Studio. Wakal es un estudio multidisciplinario, afincado en Barcelona desde 2014. Un equipo híbrido entre artesanos y productores audiovisuales. Ofrecen una variedad de técnicas para animación, abarcando stop motion, motion graphics y dirección de arte, tanto para producción comercial de marcas como artistas independientes aportando contenido creativo para redes y otros medios gráficos o visuales. Cuentan con 2 cortometrajes seleccionados y galardonados en festivales internacionales: Cher, Most Innovative Award en Indie Film Toronto, y Touched, Mejor Proyecto Profesional en Stop Motion MX. Gasolina Studios. Gasolina es un estudio de animación de servicio completo. Trabajan en estrecha colaboración con creadores de todo el mundo, dando vida a personajes atractivos, construyendo universos fantásticos y creando historias increíbles. We're stopping in Nigeria first. I do not want to go. I had such great plans. Gasolina Studios se encuentra produciendo la primera temporada de My Brother the Monster, serie animada que contará con 26 episodios de 11 minutos. Mako Animation. Mako Animation Studio es un estudio creativo que ofrece estrategias de comunicación visual para todo tipo de proyectos. Les apasiona dar vida a historias originales con una narrativa única y creativa. Este año están presentando su serie John Death y el cómic Carlos Camarón, además de un nuevo cortometraje y un proyecto de largometraje para el cual se encuentran buscando partners creativos. Este año, debido a la contingencia por COVID-19, el festival tuvo que adoptar un formato online, pero eso no impidió que los creativos mexicanos estuvieran presentes. En esta ocasión, participando con una delegación de más de 20 empresas y profesionales que buscan seguir impulsando la presencia de México en el mundo de la animación.